Cristo vive para siempre. Aleluya. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos visitan. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegramos de verles una vez más aquí en la casa de Dios, alabando y glorificando su santo nombre. Saludo a todo el pueblo de Dios y a todos los hermanos y amigos que también están participando del culto desde sus hogares. Amén. Están participando de una manera virtual, pero la presencia de Dios no es virtual. La presencia de Dios es real. Amén. Aquí, allá en el hogar, en el lugar de trabajo, donde quiera que se encuentren, también está el Señor allí a su lado. Que Dios les bendiga poderosamente a todos. Aleluya. Quiero, amados, invitarles a estar puestos en pie y a que tomemos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. A Dios sea la gloria. San Mateo, capítulo 24. Vamos a tomar la palabra desde el verso 32 hasta el verso 35. Aleluya. Dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oremos al Señor. Padre eterno, aquí estamos delante de tu bendita presencia, agradecidos contigo, Señor, de que nos concedas este privilegio, esta bendición de venir a tu casa a honrar y a glorificar tu santo nombre. Gracias por todo tu pueblo que también está participando del culto de una manera virtual. Gracias por tu palabra maravillosa. Padre, háblanos en esta hora, enséñanos tu palabra, revélanos tu voluntad a través de ella. Unge los oídos de este pueblo, abre el entendimiento de cada vida, despierta en cada corazón el anhelo, el deseo de recibir el consejo de tu bendita palabra. Y te suplico también, Señor, que me des la gracia, la sabiduría, la unción suficientes para compartir el estudio que me has regalado, que el mismo sea de grande bendición, de mucha edificación para todo tu pueblo. Glorifica tu palabra poderosamente, salvando las almas, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, y de antemano te damos a ti toda la honra y toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Al nombre de Cristo. Quiero saludar de una manera muy especial a nuestro hermano Juan David Bravo, su esposa, nuestra hermana Luz Merlin Lozano, quienes después de haber estado un tiempo viviendo allí en el municipio del Chocó, han regresado. ¿Cuánto le dan la bienvenida a nuestros hermanos? Sean bienvenidos nuevamente, gloria al Señor. Bien, amados hermanos, Dios me ha regalado un estudio que les voy a compartir con la ayuda del Señor en los próximos domingos. Tiene como título La generación que no ha podido ser destruida. Amén. La generación que no ha podido ser destruida. Ha sido un pueblo odiado, perseguido. Su tierra
a pesar de ser una pequeña franja allí en el oriente cercano, que no alcanza a medir más de 22.000 kilómetros cuadrados, ha sido codiciada a través de la historia por los imperios más poderosos del mundo. Este pueblo en muchas ocasiones se ha visto al borde de la extinción. Naciones poderosas han jurado destruirlo, pero permanece ahí como un testimonio del poder de Dios, como un testimonio de lo que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que, como dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje que hemos tomado, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les estoy hablando del pueblo de Israel, una nación con más de 4.000 años de historia, una historia de alguna manera turbulenta, apasionante, pero sobre todo porque a través de todo ese proceso por el que Dios ha traído a esta nación, ha estado ahí la mano poderosa de Dios con ellos. A Israel, algunos con toda razón lo llaman el milagro de Dios. Y a través del estudio, con la ayuda del Señor, nos vamos a dar cuenta de que Israel es un milagro. Es un milagro. Literalmente hablando, hermanos, es un milagro. Como pueblo, como nación, como Estado, desde el punto de vista religioso, cultural, es un milagro. De hecho, comenzó con un milagro. Todo comienza cuando Dios llama a Abraham, unos 1900 años antes de la venida de Cristo al mundo. Dios tiene la particularidad de que Él puede, hermano, trazar el futuro. Dios sabía en qué momento habría de venir su Hijo Jesucristo al mundo. El apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y esa frase es muy importante, amado hermano, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese de la maldición del pecado. 4.000 años antes del nacimiento de Cristo se dio la primera profecía y nació 4.000 años después. Para muchos, humanamente hablando, eso puede ser una locura. Para Dios no es una locura. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de la historia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesucristo no vino al mundo así, al azar, de una manera inesperada. No, hermano. Con días, con horas, en el momento exacto de la historia, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. Entonces, Israel como nación no existía. Ya existían otras naciones hacia el año 1900 antes de Cristo, como Egipto, Mesopotamia,
la misma Babilonia, entre otras. Pero Israel no existía. Y Dios llama a un hombre llamado Abraham, que los primeros capítulos del libro de Génesis, cuando nos muestran la descendencia del linaje piadoso, nos revelan que Abraham procede del linaje de Set, es decir, el linaje piadoso. Dios se encargó de preservar el linaje piadoso a través de la historia. Es tan poderoso Dios, amados hermanos, que durante más de 4000 años preservó un linaje, una línea, a partir de Set, el hombre, el hijo que les nació a Adán y Eva, por decirlo de alguna manera, en reemplazo de Abel. Abel, ese hombre piadoso, espiritual, temeroso de Dios, pero que infortunadamente fue asesinado por Caín. Entonces, como a Dios no se le agotan los recursos, Dios permitió que naciera Set. Y a partir de la descendencia de Set, los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. Transcurren una cantidad de años, casi 2000 años, desde Set hasta Abraham. Y entonces dice el libro de Génesis que Dios llamó a Abraham, porque Dios llama. Dios es un Dios personal, amado hermano, amigo. A través de la historia, Dios ha tratado con el hombre. Dios ha tratado con individuos. Vaya al libro de Génesis, por favor, capítulo 12. A Dios sea la gloria. Génesis, capítulo 12. Aleluya. Es un pasaje muy conocido, pero quiero que lo leamos textualmente. Vamos a leer los primeros 3 versículos, de este capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Gloria a Dios. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí comienza, amados hermanos, el proceso. Óigase bien, el proceso. Para cualquiera en unas condiciones normales, es decir, un hombre con una familia, con una esposa, con 4, con 5, con 8 hijos. Recordemos que las familias de ese entonces eran muy prolíficas, tenían muchos hijos. Entonces, para cualquier hombre en unas condiciones normales, un matrimonio normal, y ya una buena, permítame el término, una buena camada de muchachitos, esto hubiera sido muy bonito. Qué bueno. Dios me ha dicho que estos 10 muchachitos que tengo, no que voy a tener, que ya tengo, van a ser una nación. Fácil. Pero decirle a esto a alguien cuya esposa era estéril es otra cosa. Amén. Hasta ese entonces, no sabemos cuánto, pero ya Abraham tenía 75 años, seguramente hacía un buen tiempo se había casado, su esposa no había tenido hijos. Entonces Dios le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y hermano,
transcurren los siguientes 25 años sin que no aparezcan niños por ningún lado. Cuando Isaac, el hijo de la promesa, nace, ya Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Pero bueno, nació Isaac. Entonces ahora la expectativa de Sara y de Abraham era llenarse de nietos y bisnietos. Pero resulta que para que Isaac pudiera llegar a ser padre, tienen que transcurrir 60 años. Porque se casa a los 40 y resulta que su esposa también era estéril. Es decir, se necesitaba otro milagro. A los 20 años de casado, pues Dios hace el milagro y nacen los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Pero permítame decírselo de esta manera: al pobre Abraham solo le quedaban 15 años de vida. Es decir, que Abraham solamente alcanzó a conocer 2 nietos hasta los 15 años. No conoció bisnietos, sin contar a Sara, que ni siquiera conoció los nietos. Sara murió 27 años después de haber dado a luz a Isaac. Y como si eso fuera poco, hermano, como si faltara. Recuerden, nacen 2 gemelos, 2 mellizos, Isaac y Jacob. Dios escoge a Jacob para que siga con el proceso. Era de Jacob que habría de surgir la nación. Y Jacob comienza a procrear a los 84 años de edad. Significa eso que entre el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham de que haría de él una nación grande, hasta que Jacob engendró sus 12 hijos, sus 12 niños, que los engendró en un periodo de 7, 9 años, hermano, transcurrieron más de 170 años. Los planes de Dios y los propósitos de Dios no son, hermano, aptos para gente impaciente. Porque es que, hermano, Dios no tiene afán. Dios se toma su tiempo. 170 años para que Jacob tuviera 12 varoncitos. Imagínese usted 12 muchachitos por ahí corriendo. Eran la esperanza de una nación, pero ya habían transcurrido 170 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Cuando Jacob entra en Egipto, quienes han leído el libro de Génesis conocen la historia, lo hace con unas 70 personas, entre hijos, nueras y nietos. Unas 70 personas. Entra Jacob en Egipto con 130 años de edad, ya un anciano. A los 17 años muere. Jacob sí alcanza a ver, por supuesto, nietos, bisnietos, pero no una nación. Ya eran un clan, ya eran un grupo familiar. Pero después de la muerte de José, ya seguramente el grupo había crecido bastante. Comienza otro proceso para ese pueblo, el tiempo de la esclavitud. Más de 200 años, desde la muerte de José hasta el momento en que Moisés lo saca de Egipto, transcurren, pero en esos más de 200 años ya se convierten, ahí sí ya se convierten, pasan a ser una nación. Unos 2 millones de personas, no mucho, pero ya es una nación. De hecho hay naciones con una cantidad de habitantes
de ese número. Hay naciones pequeñas en la tierra. Pues para entonces ya Israel era una nación pero sin patria, esclavos en Egipto. Gloria al Señor. Y en Egipto las cosas se complican, hermano, porque se levanta uno que siempre ha andado por ahí metiendo las narices. Desde el huerto del Edén anda por ahí metiendo las narices y se levanta contra ese pueblo. Satanás, que el Señor lo reprenda 1000 veces. El diablo ha estado, hermano, rondando, dándole vueltas al mundo desde que el hombre fue creado. Siempre con la intención de tratar de que los planes de Dios se lleven a cabo. Satanás conocía a ese pueblo. Él sabía quiénes eran. Y es más, sabía para dónde iban. Y sabía cuál era el plan y el propósito que Dios tenía. Por eso en Egipto quiso destruirlos. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 1, maravilloso el Señor para siempre. Éxodo, capítulo 1, gloria a Dios. Vamos a tomar desde el verso 8. Vamos a leer todo este resto del capítulo para poder tomar la idea completa. Verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservar la vida. Pare ahí, amado hermano. Primer intento de Satanás
por destruir este pueblo. No es el único, el primero en la historia. Faraón, endemoniado, poseído por el diablo, dice: a este pueblo no se le puede dejar vivir. Es más, hay que empezar con él un proceso de exterminio. ¿Cómo? Cada niño que nazca, cada varón, mátenlo. Obviamente él hizo la ecuación: en un tiempo determinado ya no va a haber varones en Israel, las mujeres nos van a servir a nosotros de esclavas, pero desaparecemos esa nación. Ese fue el proyecto. Como no funcionó con las parteras, entonces mire la otra idea. Entonces cada niño que nazca dio la orden a sus propios súbditos: tírenlo al río, al Nilo, apestado, atestado de cocodrilos. Hermano, en esas circunstancias sociales nació Moisés. Cuando Jocabed dio a luz a Moisés, quizá miles de niños hebreos ya habían sido arrojados al río. Jocabed sintió algo de parte de Dios y dijo, dice que lo vio primero hermoso, pero más que hermoso vio algo especial en él. Jocabed entendió: Dios quiere hacer algo con este niño. Y el Señor la inspiró. Primero, hermano, hizo todo lo posible por conservarlo, de tal manera que los egipcios no se dieran cuenta de que ella tenía un bebé. 3 meses pudo esconderlo. De ahí en adelante dijo: no puedo más. Entonces armó una barquilla, la impermeabilizó, puso el niño en la barquilla, depositó la barquilla sobre el río y dejó que el agua se llevara la barquilla, con la esperanza de que algo hiciera el Dios Todopoderoso con ese niño. Eso es fe, amado hermano. Jocabed fue una mujer de fe. Algo hará Dios con este niño. Y Moisés tenía una hermana mayor llamada María o Miriam, y la mamá le dijo: váyase por toda la orilla del río, váyase caminando a ver hasta dónde alcanza a ver, hermano. Y entonces nos encontramos aquí con algo a lo que se le denomina la providencia divina. Dios ya tenía preparado el momento, el lugar, las personas que habrían de adoptar a ese niño. Lo paradójico, hermano, Faraón era el que odiaba al pueblo de Israel y los quería exterminar. Y Dios puso a Faraón a que alimentara a Moisés. La hija de Faraón fue la que encontró el niño. Venía a la barquilla y estaba la hija de Faraón con sus acompañantes bañándose en el río, y de pronto oyen un llanto, le llama la atención, y en la barquilla un niño. Y al verle, ellas dijeron: es un niño de los hebreos. Pero Dios, que tiene la capacidad de tocar los corazones, hizo que esta mujer, la hija de Faraón, sintiera compasión del niño y dijo: yo lo voy a adoptar. Y aparentemente, por casualidad, apareció una muchachita ahí, una jovencita llamada María, y se metió ahí también, dizque a mirar, y le dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que te consiga alguna mujer de las hebreas que te lo críe? Ella le dijo: sí. Total que a Moisés lo crió su propia mamá. Por supuesto, su mamá le enseñó los principios, su mamá le dijo quiénes eran ellos, porque su mamá lo estaba criando, pero supuestamente como simplemente la que le estaba haciendo el trabajo a la hija de Faraón, pero la hija de Faraón lo había adoptado. Ahora la mamá de Moisés era su nodriza.
Recuerde que cuando Moisés cumplió 40 años, le vino al corazón salir a visitar a sus hermanos. Durante el tiempo que su mamá lo crió antes de entregárselo a la hija de Faraón, ella le enseñó. Es más, le dijo: hijo mío, Dios tiene un propósito contigo. Dios va a usar tu vida para redimir a este pueblo. Yo no sé qué le diría a esta mujer, pero las palabras de ella se quedaron en el corazón de Moisés. Y Moisés fue criado en el palacio de Faraón, aprendió las leyes de los egipcios, la cultura de ellos. Dicho de otra manera, en el palacio Dios formó a Moisés para que luego fuera el gran líder y el gran legislador de la nación. Mire, hermano, cómo Dios tiene el control de los hilos de la historia. A Dios no se le escapa ningún detalle, hermano. Dios sabía en qué momento iba a sacar ese pueblo de Israel y necesitaba un líder. Pues entonces Dios capacitó a ese líder, y qué mejor lugar para capacitarlo que en el palacio de Faraón. Porque Moisés llegó a estar en la línea de sucesión de los reyes de Egipto. Dicho de otra manera, Moisés pudo haber llegado a ser un faraón, pero Dios no lo tenía para ser faraón. Maravilloso el Señor para siempre. Entonces, bueno, transcurre el tiempo, usted conoce la historia, y cuando Moisés tenía 80 años de edad, Dios lo llama y lo comisiona para que vaya a Egipto a sacar al pueblo. Después de una cantidad de tiempo y muchos problemas, Moisés saca al pueblo de Egipto hacia el año de 1445 antes de Cristo. Comienza el éxodo, la salida de los hijos de Israel de Egipto con rumbo a la tierra de Canaán. Transcurren los 40 años en el desierto, usted conoce la historia, los ires, los venires, los problemas, los castigos, etcétera. Pero finalmente pasan los 40 años y llegan a los campos de Moab, es decir, ya para cruzar el Jordán y comenzar el proceso de conquistar la tierra de Canaán. Pero allí nuevamente se levanta Satanás, que el Señor lo reprenda. Es decir, hermano, la meta del diablo era no dejarlos entrar a Canaán. El diablo tenía en mente: no los puedo dejar entrar a Canaán. Allá van a crecer como nación, allá se van a fortalecer como nación. Algo voy a hacer, pero no voy a permitir que entren a Canaán. Vaya al libro de Números, capítulo 22. Aleluya. Y vamos a mirar allí qué hizo o qué intentó hacer el diablo para evitar que este pueblo entrara a la tierra prometida. Maravilloso el Señor para siempre. Números capítulo 22. Leamos los primeros 6 versículos. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vino Balac, hijo de Zippor, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, es decir, que los había derrotado. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Permítame, hermano, antes de continuar. Moab era una nación descendiente de los moabitas, de los hijos de Lot. Y Balac era el rey de Moab. Verso 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor,
que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Verso 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Pare ahí, por favor, amado hermano. Ahora, repito, están a punto ya de comenzar el proceso de entrar a la tierra de Canaán, pero los moabitas se dan cuenta de que ese pueblo de Israel viene con la intención de conquistar. Ya habían derrotado a los amorreos. Entonces Balac, el rey de los moabitas, los mira desde una cumbre, allá el valle, toda esa cantidad de gente. Si usted ha leído los libros de Números, de Levítico, se da cuenta de que cuando ellos acampaban, hermano, acampaban por tribus. La tribu de Judá, la tribu de Rubén, 4 tribus aquí, 3 tribus acá, 3 tribus acá, 3 tribus acá y 3 tribus acá, y al centro del tabernáculo, hermano, era un fenómeno impresionante. Entonces, cuando Balac ve ese espectáculo, él dice: yo no soy capaz con ellos, son muchos. Pero entonces ya el diablo cambia de estrategia. Ahora no puede decir: vamos a matar los niños. Ahora la lucha es hombre contra hombre, y Balac dice: yo no soy capaz. Pero mire que desde la antigüedad existe la maldad, la brujería, la hechicería. Había un hombre en la región llamado Balaam. Algún profeta de esos que han aparecido a través de la historia, y la gente creía en Balaam. Mire lo que este hombre le dice: yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que maldigas será maldito. O sea, el hombre tenía su reconocimiento, y lo manda a llamar con un propósito: maldecir al pueblo. Mire que el diablo, que el Señor lo reprenda, amados hermanos, y es donde usted y yo necesitamos desarrollar, con la ayuda del Dios Todopoderoso, discernimiento espiritual. El diablo ataca de una manera, si esa no le funciona, ataca de otra. Si esa no le funciona, ataca de otra. Y si esa no le funciona, ataca de otra. Por eso el buen cristiano no puede bajar la guardia, hermano. Uno no puede decir: hermano, gloria a Dios, ya derroté al diablo, ya se me acabaron los problemas. La lucha mía era esta, pero ya lo derroté. Pues derrotó eso. Pero ojo, él va a aparecer por otro lado. Mire, Satanás se propuso destruir este pueblo. Y a través de la historia usted va a ver a Satanás tratando de destruir a ese pueblo. Siempre. Como lo ha hecho con la iglesia. Él ha intentado destruir la iglesia. Hermano, mire, hoy el enemigo ataca congregaciones, ataca cristianos. Ayer me llamaba una persona, una creyente de una congregación, y me decía: pastor, la iglesia aquí está muerta. La iglesia donde ella se congrega, la iglesia está muerta. Y me habló una cantidad de situaciones. Yo la orienté y le dije: hermana, llame a tal persona. Pero traigo esto a colación, hermano, para decirle: si una congregación se descuida, el diablo primero la adormece, segundo ata a sus miembros, tercero trae la mortandad espiritual.
Cuarto, comienza a introducir el pecado dentro de la congregación. Por eso cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, primero, de luchar por su propia vida, de mantenerse vivo, porque hay creyentes con vida y hay creyentes muertos. Hay creyentes fortalecidos y hay creyentes débiles. Hay creyentes, hermano, con la fe viva y hay creyentes con la fe enferma, debilitada. Hablo de creyentes, individual. Cada uno de nosotros es responsable de administrar su vida espiritual. Pero un buen cristiano no solamente ora por su vida, también ora por su congregación. Amén. Un buen cristiano se mantiene fiel. Entonces, un grupo de cristianos, cada uno haciendo su trabajo, hermano, esa congregación se mantiene viva. Esa congregación se mantiene unida. El diablo, que el Señor lo reprenda, ataca de una manera, ataca de otra. Mire, hermano, como congregación hemos sido atacados por satanistas, por brujos, por hechiceros. Pero gloria a Dios que hay cristianos que atan al diablo, que lo reprenden, que someten a los brujos, que someten a los hechiceros, que desbaratan los planes del diablo, que reprenden todo rito satánico en contra de la iglesia. Entonces podemos mantenernos vivos, amados hermanos. Podemos mantenernos en pie con la ayuda del Dios Todopoderoso. Pero hermano, cuando una congregación cae en el descuido, el enemigo comienza a matar, a matar, a matar con adormecimiento, con indiferencia, con murmuración, con rebeldía. Al nombre de Cristo. Cada uno de nosotros es responsable también de la buena salud espiritual de la congregación. Si usted ama al Señor, usted ama a su congregación, usted ora por ella, y usted sabe que hay un hermano que está desanimado, ora por él. Es lo que dice el apóstol Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. También dice el apóstol: porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Hermano, el diablo ha soñado, que el Señor lo reprenda, con ver esta congregación muerta, destruida, acabada. Dios nos ha ayudado. Pero si estamos en pie, no es porque el enemigo no se ha metido con nosotros, no es porque el diablo no nos ha molestado. Al contrario, hermano, hemos sufrido ataques de las tinieblas de muchas maneras, como los ha sufrido este pueblo de Israel a través de la historia. El asunto no terminó ahí. Mire, hermano, pase al capítulo 23 de este mismo libro de Números. Maravilloso el Señor para siempre. Vino Balaam, Balac lo mandó a llamar y Balaam vino. Usted conoce la historia, no voy a entrar en muchos detalles. Leamos los primeros 4 versículos, capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab, y él, es decir,
Balaam tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Verso 8. Recuerde que ya Dios el que tomó la boca de Balaam y está hablando. Verso 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiadamente y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Verso 13. Mire, hermano, permítame, hagamos una pausa. Trata Balac de que Balaam maldiga al pueblo. Ellos eran gente supersticiosa. Entonces Balac dijo: si Balaam los maldice, yo voy a pelear contra ellos y los derroto. Pero resulta que Dios tomó el control del asunto. Hermano, cuando Dios tiene que tomar el control de un satanista, toma el control del satanista. Alguna vez escuché el testimonio de una anciana que llamó a una emisora en la madrugada, estaban orando por las necesidades, y la anciana llamó y dijo que para que le ayudaran a orar porque tenía unas necesidades económicas, que no tenía alimento, etcétera. Y hermano, al rato fue a la casa de la anciana alguien y tocó la puerta con un mercado, y el que leyó el mercado era un satanista. Y la ancianita le abrió: ay, bueno, muchas gracias, Dios lo bendiga. Y le diga: pero usted sabe quién le está dando el mercado. Yo soy satanista. Y ella dijo: no importa, cuando Dios quiere usar al diablo lo usa, eso no importa quién sea usted. Un mismo satanista tuvo que llevarle mercado a una hija de Dios. Hermano, si Dios lo quiere hacer, así lo hace. Dios puede usar a la persona que usted menos se imagine para bendecirlo. Así esa persona lo aborrezca y le diga evangélico y lo que sea. El día que Dios quiera usar a esa persona, la usa para bendecirlo a usted. El diablo, hermano, el Señor Jesucristo se lo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A veces el diablo, si tiene cola, hermano, mordiéndosela de la ira, tiene que ir a hacerle los mandados a los hijos de Dios, porque Dios lo envía, Dios le da la orden. Entonces Balac estaba: pero ¿cómo así? Lo llamo a que me los maldiga, y los bendice. Balaam le dijo: no, yo no puedo hacer nada, Él es Dios. Pero Balac no se rindió. Verso 13. Aleluya. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. La meta era maldecirlos, hermano. Acabarlos a punta de conjuros, de ritos. Verso 18. Entonces él, Balaam, tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad
en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Amado hermano, quiero detenerme ahí, porque contra Jacob, es decir, contra el pueblo de Dios, no hay agüero. Amén. No hay agüero, ni, gloria al Señor, adivinación contra Israel. ¿Sabe usted, amado hermano, que esto tiene aplicación a todo el pueblo de Dios? Los brujos nos aborrecen a nosotros, los hechiceros nos aborrecen a nosotros, los satanistas nos odian. Mire, hermano, nosotros no tenemos idea de cuántas veces los satanistas han hecho conjuros, han sacrificado gatos, pollos, yo no sé qué hayan sacrificado contra esta congregación. No han podido y no podrán. Contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay adivinación, no hay rito satánico. Al nombre de Cristo. Por eso la importancia, amado hermano, de que usted ore, de que usted pida el poder de Dios y usted aprenda a reprender al diablo y a los demonios. Usted no sabe si al frente de su casa vio a una bruja, o diagonal, o en la cuadra de arriba o en la cuadra de abajo, y lo haya puesto a usted por ahí en un altar. Usted no sabe eso, porque ellos hacen pacto con el diablo. Y entre las demandas que Satanás les hace a los brujos y a los hechiceros es destruir cristianos. Y quizá el diablo, ese brujo, esa bruja, ya sabe su nombre. Y está haciendo ritos contra su vida con nombre propio. Yo no sé si sea casualidad que haya cristianos que de un momento a otro comienzan de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás en la vida espiritual, en la vida familiar. De para atrás, de para atrás, de para atrás, mal, mal, mal. Y uno se queda extrañado porque es que era un buen cristiano, era una buena cristiana. Hermano, ¿no será que hay algo ahí? Y que usted ha ignorado las maquinaciones del diablo. Es que la palabra nos dice que no debemos ignorar. Por eso el buen cristiano ora y reprende las tinieblas. Desbarata los planes del diablo. Reprende a los demonios que se levanten contra su vida. Pueden ser demonios de mortandad espiritual, de sueño, de pereza. Pueden ser demonios de incredulidad. Pueden ser demonios de desánimo. Pueden ser demonios de inmoralidad. Y se han levantado contra su vida, se han levantado contra su hogar. Pero mientras arriba en este monte estaban Balaán y Balac tratando de maldecir al pueblo, abajo había un Moisés clamando. Había un Moisés, había un Aarón, había un pueblo de Dios orando al Dios Todopoderoso, clamando a Dios por misericordia. Usted sabe que Moisés era un hombre de altar. Ellos no estaban allá durmiendo, tendidos en el valle. No, allá estaba un Moisés intercediendo por el pueblo, un Aarón intercediendo por el pueblo. ¿Está usted, amado hermano, intercediendo por su hogar? Orando al menos por su hogar. Levantando vallado en favor de su propia vida, en favor de su hogar y por supuesto en favor de la iglesia.
Por eso repito, amado hermano, cuántos cristianos tristemente un día han vuelto atrás. Eso no fue gratuito, amado hermano. Eso fue el producto de un trabajo de las tinieblas. Un trabajo invisible. Pero el enemigo comenzó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y el creyente a dormir, y a dormir, y a dormir, y a ver televisión. Y de un momento a otro, menos oración, menos búsqueda de Dios. Y el enemigo trabajando, y el enemigo trabajando, y el creyente durmiendo, reposado. Y de un momento a otro comenzó la pereza a apoderarse de su vida. La pereza, el conformismo, una pesadez mental, un adormecimiento espiritual, una somnolencia. Ignorando que el enemigo, por sencillo que usted sea, amado hermano, como usted es un hijo de Dios, el diablo aborrece su vida. Hay demonios que quieren destruirlo a usted, que quieren sacarlo del camino, que quieren arruinar su vida, que quieren arruinar su hogar. Hermano, eso no es de ahora, mire, vea. Este rey Balac mandó llamar a Balaam para que maldijera. ¿Sabe por qué Balaam no lo hizo? No porque Balaam fuera espiritual, no porque Balaam fuera muy temeroso de Dios. Recuerde que es que ya Balaam había tenido una experiencia traumática. ¿Recuerda el caso del asna? ¿Por qué usted ve aquí a Balaam como actuando como si fuera un gran hombre de Dios? No era un gran hombre de Dios. Es que el ver el ángel de Jehová con la espada desenvainada le hizo tener temor de Dios. Y si no, lo primero que hubiera llegado a hacer Balaam era maldecir al pueblo, hacer conjuros de todo tipo. Pero él ya había tenido un encuentro con el ángel de Jehová. Por eso usted lo ve aquí, permítame el término, como tan mansito. Aparentemente cualquiera le dijo, no, pero es que era un buen hombre. No, no era un buen hombre. Usted estudia la historia y se da cuenta que Balaam después, como no pudo maldecir al pueblo, el consejo que le dio a Balac fue: hagan rituales, hagan orgías e inviten a los hijos de Israel a que participen en ella. Con eso los matan. Si usted lee la historia, si usted estudia, se da cuenta de que después Balaam, como no pudo maldecirlos, para ganarse el favor de Balac, y él estaba detrás de unos pesitos. Recuerde que Balac le había ofrecido dinero. Es por eso que más adelante usted ve a los hijos de Israel participando en las orgías de los moabitas, y eso trae mortandad al pueblo. Entonces mire que aquí no los pudo maldecir, pero después lo intentó de otra manera. Hay gente que se muestra como espiritual, pero no es espiritual. Por eso nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual. Hermano, han llegado en ocasiones brujos al templo, satanistas, y usted los ve que levantando la mano y están haciendo símbolos satánicos. Señor, reprenda esos instrumentos del diablo, al nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué el propósito de Satanás? ¿Por qué el afán de destruir a este pueblo? ¿Por qué el afán de impedir que entraran a la tierra de Canaán? Ahora eran una nación, pero una nación sin patria, sin tierra, deambulando por el desierto, sin templo. El diablo sabía, una vez se instalaran allá, tomaría más fuerza el propósito de Dios. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y en tu nombre serán benditas
todas las naciones de la tierra. No crea que esa palabra que Dios le dio a Abraham, al diablo le pasó desapercibida. En tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. El diablo dijo: o sea que esto me va a traer problemas a mí. Es que el diablo tiene la capacidad de dimensionar todo eso. Esto me va a traer problemas. Cuando Satanás ve un creyente fiel, un líder que se mete a orar, un líder que se mete a clamar por las almas, un líder que le dice: Señor, salva las almas en este sector, Señor, ten misericordia, el diablo comienza a decir: este nos va a hacer daño aquí, vamos a dañarlo, vamos a frenarlo. El diablo mira más allá. Él sabía: esta gente entra a Canaán y yo me meto en problemas. Él sabía que de esta nación, amado hermano, de esta nación, de esta gente que hoy andaba deambulando por un desierto, habría de venir un día el que le aplastaría la cabeza. Por eso fue que él trató por todos los medios de corromper al pueblo, porque él conocía la profecía. De ellos van a ser el que un día me va a aplastar la cabeza a mí, el que un día va a derrotar mi reino, el que un día nos va a arrojar al lago que arde con fuego y con azufre. Entonces, hermano, el diablo tiene una característica, y es que él se cree sus propias mentiras. Hasta el día de hoy el diablo sueña con que él puede desbaratarle los planes a Dios. Él se cree sus propias mentiras. Pero obviamente el que él se pueda llevar, permítame el término, entre los cachos, se lo lleva. Mire, la iglesia de Cristo como tal nunca va a ser destruida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Pero creyente que se descuide, el diablo lo daña. Pastor que se descuide, el diablo lo daña. Congregación que se descuide, el diablo la mata. Al nombre de Cristo. Entonces es por eso, amado hermano, que el buen cristiano se mantiene en pie de lucha. Maravilloso el Señor para siempre, aleluya. Hermano, las escrituras nos confirman que ha sido Satanás quien a través de la historia ha estado detrás del propósito de destruir esta nación. Satanás es el que inspiró el movimiento antisemita que desde miles de años atrás ha existido. Un movimiento antisemita. Cuando hablamos de antisemitas, hablamos de alguien que odia a los descendientes de Sem. Abraham era un descendiente de Sem, un descendiente de Eber. Por eso usted a veces lee los hebreos, descendientes de Eber. Por eso a través de la historia se han levantado los faraones, los Amanes, los Hitler, antisemitas, aborrecedores del pueblo de Dios. Vaya al primer libro de las Crónicas, capítulo 21. A Dios sea la gloria, aleluya. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21, gloria a Jesucristo. A Dios sea la gloria. Más claro, hermano, no lo puede decir el texto. Verso 1. Pero Satanás se levantó, ¿contra quién? Contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pare ahí, hermano. Mire, Satanás se levantó contra Israel
¿Sí nota el detalle, amado hermano? ¿Cuál ha sido el objetivo militar del diablo a través de la historia? En primer lugar, Israel como pueblo. Hoy la iglesia. Amén. Claro, Israel también. Pero mire aquí, el diablo es un calculador y él dijo, si yo hago pecar a David, ¿sabe qué va a traer eso como resultado? Maldición contra Israel. Pues ese caprichito de David de censar al pueblo, quien ha leído la historia la conoce, costó más de 70,000 vidas, hermano. Y mire, Dios quiso, hermano, Dios usó a Joab. Joab, hermano, usted lee la historia de Joab, era un hombre perverso, asesino, sin misericordia. Y Joab le dice, cuando el rey lo manda a censar al pueblo, Joab le dice, añada a Jehová 100 veces más al pueblo de Israel. ¿Para qué quiere usted censar al pueblo si eso va a ser contado como pecado? Pero David en ese momento estaba lleno de soberbia y dijo, me lo censa. Dice que Joab no tuvo otra alternativa que salir a censar el pueblo. Y cuando le trajeron los resultados después de 8 meses, dice, a David le pesó en su corazón, pero ya era tarde, ya el daño estaba hecho. Pero mire el detalle, yo quiero resaltar el detalle. Satanás se levantó contra Israel. El propósito era acabar a Israel. El propósito era debilitar a la nación desde el punto de vista espiritual. El propósito es hacerle daño al pueblo de Dios. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Mire, hermano, obviamente Balaam no logra maldecir al pueblo. Balac no logra el propósito. El pueblo entra a la tierra de Canaán, toma la tierra de Canaán. Usted y yo conocemos la historia. Durante el tiempo de Josué vivió 110 años. El pueblo se mantuvo fiel a Dios, fiel a la ley de Moisés. Pero muere Josué y el pueblo se olvida del pacto con su Dios. El pueblo abandona el temor de Dios. Y transcurren unos 350 años en que, hermano, el pueblo cae en apostasía, en rebeldía contra Dios. La historia de los jueces abarca unos 350 años donde este pueblo, hermano, cae de la gracia de Dios. Mire la condición espiritual de este pueblo cuando habían transcurrido unos 350 años después de que habían entrado a la tierra de Canaán. Vaya al libro de los Jueces, capítulo 21. Al nombre de Cristo. Jueces, después de Josué, gloria al Señor, capítulo 21. Vamos a leer el verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué peligro, amado hermano. ¿Sabe cómo se llama esto? Anarquía. Cuando cada quien hace lo que quiere, lo que le parece. Dentro del pueblo de Dios no debe existir la figura de la anarquía. La figura de la anarquía es satánica, hermano, porque la anarquía es sinónimo de rebeldía, de insujeción. A mí no me manda nadie, a mí que nadie me diga lo que yo tengo que decir. Yo no quiero estar bajo la autoridad de nadie. Eso es anarquía. Si usted tenía principios de anarquía antes de conocer a Cristo, hermano, ya es tiempo que se despoje de ellos.
Así termina el libro de los Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero cuando usted lee el libro de los Jueces, hermano, se da cuenta de que la condición moral, social y espiritual de ese pueblo era un desastre, amado hermano. Era un desastre. Donde no está Dios, todo es un desastre, hermano. Donde el Espíritu Santo no está gobernando una vida, donde el Espíritu Santo no está dirigiendo una vida, hermano, todo es un desastre. Por eso nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos dirija. Por eso en sus oraciones nunca se olvide de decirle: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque usted podría caer, hermano, de una manera muy disimulada en el pecado de la anarquía. No quiero hacer la voluntad de Dios, voy a hacer mi voluntad. Al nombre de Cristo. Yo no sé si usted se ha visto tentado a hacer su voluntad, no la de Dios, la suya. Porque es que hacer la voluntad de Dios, hermano, implica orar, esperar, seguir orando, seguir esperando. Y si Dios me dice no, amén, Señor. Y como a nosotros no nos gusta que nos digan que no, digo a nosotros los seres humanos, mire un niño de 2 añitos que le pida un bombón, dígale que no. Dígale que no a un niño. Le pide un bombón, le pide un carrito, le pide una muñequita a la niña, dígale que no. ¿Cuál es la reacción del niño? Usted la conoce. Eso habla de la naturaleza humana, hermano. Al ser humano no le gusta que le digan no. Yo no sé si usted todavía tenga ese problema, amado hermano. Y todavía le cueste aceptar la voluntad de Dios. Es más, ni siquiera le gusta consultarla. Algunos han desarrollado una astucia y no oran ni le consultan a Dios porque saben que de pronto Él les dice que no. Entonces por eso arman sus propios proyectos, sus propios planes, para después terminar fracasados. Fracasados, hermano. Es mejor que usted y yo permitamos que Dios dirija nuestros pasos. Hay cosas que no entendemos, pero Dios, hermano, mire, cuando nuestras vidas están en las manos de Dios, hermano, están en el mejor lugar del universo. Están seguras. Cuando nuestros caminos están en las manos de Dios, hermano, nuestro futuro está garantizado. Pero cuando usted comienza a actuar fuera de la voluntad de Dios, como estaba este pueblo, hermano, prepárese. Lo único que le van a venir son problemas, calamidades, dificultades, tragedias. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero no quisiera ninguno de nosotros vivir en ese Israel de la época de los jueces. La anarquía condujo a la injusticia, a la corrupción, a la perversión. Mire, de tal manera que usted entra al primer libro de Samuel, hermano, y encuentra, porque el primer libro de Samuel, sus primeros capítulos hacen parte de la historia de los jueces. Encuentra el sacerdocio corrompido, el propio sacerdocio, los encargados de mantener la santidad, la justicia, la enseñanza al pueblo. Usted encuentra un sacerdote, el sumo sacerdote Elí, un viejo ya, hermano, sin autoridad, sin visión espiritual, sin autoridad para corregir a sus hijos. Dice que eran sacerdotes los hijos de Elí, y dice la palabra, hermano, que eran unos corrompidos, eran adúlteros, y adulteraban nada más y nada menos que en el propio tabernáculo, hermano. O sea, mire hasta dónde se llega cuando se pierde el temor de Dios, cuando cada quien hace lo que bien le parece. De este pueblo, hermano, usted y yo tenemos mucho que aprender. Primero, porque es el pueblo de Dios.
una persona sensata y con un conocimiento elemental de las Escrituras reconoce que Israel es el pueblo de Dios. Puede que usted tenga una información distorsionada con respecto a este pueblo, porque quizá ha escuchado antisemitas hablando de Israel. El antisemita se conoce porque odia a Israel. Y los antisemitas están por montones, amado hermano. Nunca se identifique con un antisemita. Primero, vaya a la historia. Entienda el trasfondo de lo que hoy es ese pueblo que habita allí, que tiene conflictos con los palestinos, con los libaneses. Y sí, usted se pone a mirar y qué conflictos tan tristes, tan dolorosos. Pero hermano, vaya al trasfondo histórico y usted se dará cuenta de que detrás de toda esta situación está la mano poderosa de Dios. Que detrás de toda esa situación, detrás de todo ese conflicto que hoy ocurre en Oriente Medio, hay una generación que no ha podido ni podrá ser destruida, porque el Dios Todopoderoso tiene su mano sobre ese pueblo, como la tiene también sobre cada uno de nosotros. Vamos a dejar hasta aquí, hermano, el estudio de la palabra. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, continuaremos desarrollando este estudio. Póngase de pie, amado hermano. Padre eterno, te adoro, mi Señor. Te doy mil gracias por haberme permitido compartir esta primera parte de este estudio de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, por permitirnos conocer la historia, el trasfondo de este pueblo, criticado por muchos, odiado por muchos, pero que es tu pueblo, Señor. Que las Escrituras nos revelan que este pueblo nació en tu corazón y que aunque no ha sido el pueblo más espiritual ni más virtuoso, pero hay promesas tuyas sobre ese pueblo. Bendice esa nación, bendice a Israel, Señor, y bendícenos a nosotros, que también somos hijos de nuestro padre Abraham. Por la fe también somos hijos de Abraham. También hacemos parte de esa promesa de Génesis, capítulo 12, Señor, de que en el nombre de Abraham, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Padre, gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por enseñarnos el camino de la verdad. Gracias por tener misericordia de nosotros. Bendice a todo tu pueblo, a todos mis hermanos, ayúdales, fortaléceles, Señor. Guárdanos de todo mal y peligro. Guárdanos de toda obra perversa de las tinieblas. Ayúdanos a seguir adelante, luchando y peleando la buena batalla de la fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. Permítame, amados hermanos, darles los anuncios.